Mi propio hijo me golpeó con un palo por salir de mi cuarto mientras tenía visitas. Me llamó vergüenza y me echó de mi casa como si fuera un perro. Me dejó inconsciente en las afueras de la ciudad. Pero lo que nunca imaginó fue que aquel viejo al que humilló tenía un pasado que cambiaría su destino para siempre. No te pierdas mi increíble historia y quédate hasta el final porque es muy fuerte. Nunca voy a olvidar ese día. Todavía me duele, no solo en el cuerpo sino en el alma. Salí de mi cuarto despacio, solo quería un vaso de agua. Había visitas en la casa, pero pensé que no pasaba nada si cruzaba por la sala en silencio. Caminé con mi bastón, cuidando no hacer ruido. Sí, fue ahí cuando lo vi, a mi hijo sentado con sus amigos, riendo, tomando, presumiendo la casa que un día fue mía. Uno de ellos me miró y preguntó con burla, ¿y ese quién es? Mi hijo se levantó de golpe, con la cara roja de vergüenza. «Métete al cuarto, viejo», me dijo entre dientes. Le respondí con calma que solo iba por agua, pero él no escuchó. Se acercó con furia. Me arrebató el vaso de las manos y gritó delante de todos. «Te dije que no salieras cuando tengo visitas». Me da vergüenza que te vean así. Todos se quedaron callados. Sentí cómo me ardían las mejillas. No por el golpe que vendría, sino por la vergüenza. Yo solo bajé la cabeza. Quise pedir perdón aunque no había hecho nada malo. Pero antes de hablar escuché un ruido seco. Un palo. No supe de dónde lo sacó, pero lo levantó con rabia. «¡Métete, dije!» Y el palo cayó sobre mi hombro. El dolor fue fuerte, pero más dolía escucharlo llamarme viejo inútil. Intenté detenerlo, pero me empujó. Tropecé con una silla y caí al suelo. Los amigos se levantaron. Algunos se rieron nerviosos, otros solo miraban. Mi nuera dijo en voz baja, «Ya, Luis, no lo lastimes más que luego hay que llevarlo al hospital». Mi propio hijo me apuntó con el palo y dijo, «No quiero volver a verte fuera de tu cuarto. Si te asomas otra vez te saco de esta casa». Me quedé en el piso con la vista nublada. Quise creer que hablaba en un momento de enojo, que después se arrepentiría. Pero cuando intenté levantarme, me empujó otra vez. Escuché que alguien decía, «Déjalo, se lo buscó». No sé quién fue. Todo sonaba lejos, como si estuviera bajo el agua. Recuerdo que traté de arrastrarme hacia mi cuarto. Me dolían las costillas y el hombro. En el pasillo vi una foto vieja colgada. Era de cuando mi hijo era niño. Yo lo tenía cargado, los dos sonreíamos. Esa imagen se me clavó en el alma. Pensé, ¿dónde quedó ese niño? Esa noche no dormí. El dolor me tenía despierto, pero más que eso el recuerdo de sus palabras. Pasé toda la madrugada mirando el techo, escuchando cómo ellos seguían riendo en la sala. Cuando el silencio por fin llegó, me levanté despacio buscando mi bastón. Quería salir al patio, respirar, pensar, pero la puerta estaba cerrada con llave por fuera. Me encerraron. Estuve así 2 días, sin ver a nadie. Me dejaban comida en una bandeja que empujaban por debajo de la puerta como si fuera un animal. No hablaban conmigo, no me miraban. Yo les había dado todo. Mi casa, mi trabajo, mis ahorros, mi vida entera. Les entregué mis mejores años. Y ahora me trataban como si fuera una vergüenza que había que esconder. En esos 2 días pensé mucho. Recordé cuando mi esposa aún vivía. Ella siempre me decía que el orgullo se paga caro, y yo la ignoraba. Le decía que nuestro hijo era bueno, que tenía un corazón noble. Qué equivocado estuve. El tercer día me animé a tocar la puerta. «Luis, hijo, ¿puedo hablar contigo?» Silencio. Esperé un rato, y cuando estaba por volver a mi cama, escuché su voz desde afuera. «Ya te dije que no quiero verte, y si sales otra vez te saco de la casa». Sentí un nudo en la garganta. No pude contestar. Me senté en el suelo, al lado de la puerta, con las manos temblando. En ese momento entendí que ya no tenía hijo. El que me hablaba no era el niño que crié. Era un hombre sin alma, sin corazón. No sé cuánto tiempo pasó después. Perdí la noción. Solo recuerdo que una tarde escuché el sonido de la llave girando. La puerta se abrió, pero no tuve tiempo de reaccionar. Sentí un golpe fuerte en la cabeza y todo se volvió oscuro. Cuando desperté estaba tirado en el suelo con tierra pegada a la cara. No había casa cerca, ni luces, ni nadie. Solo escuchaba grillos y el viento. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía. Tenía la ropa rota, la cabeza sangrando, los labios partidos. Miré alrededor y entendí. Me había dejado fuera de la ciudad.
No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo sentí frío, hambre y una tristeza que no se puede explicar. Pensé que ahí iba a morir solo, como un perro abandonado. Pero la vida a veces tiene maneras raras de dar segundas oportunidades aunque uno no las pida. No sé cuánto tiempo estuve tirado ahí, medio consciente, con la cabeza zumbando. El sol ya salía cuando logré moverme. Sentía que el cuerpo no era mío, como si estuviera hecho de piedra. Me arrastré por el camino, sin saber hacia dónde iba. Cada paso me costaba. Solo quería encontrar a alguien, aunque fuera un alma que me diera agua. No tenía fuerzas, pero algo dentro de mí se negaba a morir. Después de horas caminando, llegué a una carretera. Los coches pasaban rápido. Nadie se detenía. Me paré al borde, levantando el brazo, pero la mayoría ni me miraba. A lo lejos, vi un autobús viejo que se acercaba lento. Le hice señas con lo poco que me quedaba de energía. Se detuvo. El chofer, un señor de bigote, bajó y me miró con cara de espanto. «¿Qué le pasó, don?», me dijo. No tuve voz para responder. Solo alcé la vista y susurré: «Mi hijo me pegó». El hombre no preguntó más. Me ayudó a subir, me dio agua y me llevó hasta el pueblo más cercano. Me dejó frente a una iglesia. Cuando bajé, mis piernas ya no me sostenían. Me desplomé ahí mismo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí que alguien me levantaba. Era una mujer de hábito, una monja. «Tranquilo, señor, ya está a salvo», me dijo con dulzura. Me llevaron a un asilo. No era grande, pero olía a limpio. Recuerdo que el cuarto tenía una ventana por donde entraba la luz de la mañana. Me dieron de comer, me curaron las heridas y me dejaron descansar. Me dormí por primera vez en días, sin miedo a que me gritaran o me golpearan. Cuando desperté, una enfermera joven me sonrió. «Se llama Hogar San Gabriel, señor. Estás a salvo aquí». «¿Cuánto tiempo dormí?», pregunté. «Casi 2 días», me dijo. «Llegó muy mal, pero su cuerpo es fuerte». Le agradecí con la voz temblando. No sabía ni cómo explicar lo que me había pasado. Solo miré por la ventana y vi el cielo azul. Pensé que tal vez Dios todavía tenía algo guardado para mí. Pasaron los días y fui recuperando fuerzas. Caminaba despacio por los pasillos del asilo. Los otros ancianos me saludaban, algunos con sonrisa, otros con tristeza en los ojos. Cada uno tenía su historia, hijos que los habían dejado, familias que los olvidaron, soledades parecidas a la mía. Me sentía menos solo al escucharlos. Una tarde, una monja me dio una caja con mis cosas. Dentro estaban mis documentos, una foto de mi esposa y una pluma dorada que había sido mi compañera por muchos años. Esa pluma fue testigo de todo mi trabajo como abogado. Cuando la tuve en la mano, sentí algo en el pecho, como si una parte de mí despertara. La miré largo rato y pensé: no estoy acabado. Todavía sé escribir, todavía sé pensar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la pluma sobre la mesa, recordando quién fui. Fui un abogado justo, uno que ayudó a los que no tenían dinero. Gané casos difíciles, defendí a inocentes, estudié las leyes hasta el amanecer. Todo eso lo había dejado atrás cuando mi esposa murió y decidí vivir con mi hijo. Pensé que él cuidaría de mí, pero solo quería lo que yo tenía. Ahora entendía que no podía quedarme llorando. Tenía que hacer algo, no solo por mí, sino por todos los que, como yo, habían sido olvidados. Con el poco dinero que tenía guardado en un banco, pedí a la enfermera que me acompañara. Ella me llevó hasta el centro y desde un cajero retiré mis primeros billetes en años. No era mucho, pero bastaba para volver a sentir que algo me pertenecía. Guardé el dinero en el bolsillo con el corazón apretado. Era mi secreto, mi pequeño respiro. De regreso al asilo, la enfermera me contó que tenía un hermano que estudiaba Derecho y no encontraba trabajo. Le pedí que me lo presentara. Cuando el joven vino, hablamos largo rato. Le conté parte de mi historia, sin dar nombres, sin mencionar a mi hijo. Me escuchó con respeto. Cuando le dije que había sido abogado muchos años, se sorprendió. ¿En serio fue abogado, don?, me preguntó. Durante 40 años, le respondí, y aún recuerdo cada ley. El muchacho me miró con admiración. Esa mirada me recordó que todavía podía ser útil. Le di consejos, revisé algunos de sus papeles. Al final del día me dio la mano y me dijo: «Usted tiene que volver a ejercer, don. No se puede ir de este mundo sin enseñar lo que sabe». Esa frase se me quedó grabada. Sentí una chispa encenderse dentro de mí.
Esa misma noche saqué una libreta vieja que había encontrado en el asilo y empecé a escribir todo lo que recordaba. Nombres, fechas, palabras, pensamientos. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que algo grande estaba por comenzar. Y mientras escribía, entendí que la vida me había quitado casi todo, pero no mi mente, y con ella podía recuperar mucho más de lo que había perdido. Los días en el asilo pasaban lentos, pero me daban paz. Ya podía caminar sin el bastón, aunque lo seguía usando por costumbre. A veces me quedaba horas mirando por la ventana, viendo cómo el sol caía sobre el patio y los viejos se sentaban a conversar. Algunos jugaban dominó, otros solo miraban el cielo. Todos teníamos algo en común. Habíamos sido olvidados. Una tarde, mientras comíamos, escuché a un hombre contar que su hija le había vendido la casa sin avisarle. Otro dijo que sus nietos solo lo visitaban cuando querían dinero. Me dolió escucharlos, pero también me hizo entender que no era el único que había sufrido. En ese lugar, el dolor era rutina, pero también había esperanza. Nos teníamos unos a otros, aunque fuera solo para escucharnos. Una enfermera, la misma que me había ayudado desde el principio, se llamaba María. Ella me trataba con respeto, me hablaba como a una persona, no como a un estorbo. Me llevaba libros, me hacía preguntas sobre leyes, me contaba cosas de su vida. Su padre había muerto hacía años y decía que yo le recordaba a él. Esa confianza me hacía sentir vivo. Una noche, mientras me traía el té, me dijo en voz baja: «Don Eduardo, el joven que vino el otro día, su hermano necesita ayuda con un problema legal. No tiene dinero para pagar abogado». La miré y sonreí. «Dile que venga. Tal vez pueda orientarlo un poco». Cuando el muchacho llegó, traía una carpeta vieja. Me contó que su patrón quería quitarle su liquidación con papeles falsos. Revisé los documentos con calma y le dije exactamente qué debía hacer. Le anoté un par de artículos y le expliqué cómo redactar una queja. Cuando se fue, me dio la mano con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, don. Nadie me había escuchado antes. Esa noche me quedé despierto. Pensaba en todo lo que había hecho ese día y en cómo, con tan poco, había podido ayudar. Recordé a mis clientes de antes, los que llegaban asustados, los que lloraban de alivio cuando ganábamos un caso. Yo había olvidado lo que se sentía ser útil, y ese día lo recordé. Al día siguiente, María me trajo un periódico. En una de las páginas hablaban de un caso de fraude inmobiliario en la ciudad. Reconocí el nombre del despacho: Salinas Asociados. Era el negocio de mi hijo. Sentí un escalofrío. Leí cada línea con atención. Hablaban de que varias personas habían denunciado haber perdido su dinero en trámites falsos. Yo sabía cómo operaban esos fraudes. Había visto muchos cuando era joven abogado, pero nunca imaginé que mi propio hijo se involucraría en algo así. Doblé el periódico y lo guardé. No dije nada, pero en mi cabeza algo empezó a moverse. Me di cuenta de que además de todo lo que me había hecho, también estaba ensuciando el nombre que yo le había dejado. El apellido Salinas, que antes significaba honestidad, ahora aparecía en un periódico por corrupción. Sentí rabia, no por mí, sino por mi esposa. Ella siempre había creído que nuestro hijo sería un hombre bueno. Esa noche me senté frente a la mesa, con la pluma entre los dedos. La pasaba de un lado a otro, sin escribir nada. Pensaba en lo que había leído, en lo que había vivido. No quería hacerle daño a nadie, pero tampoco podía quedarme callado. No era venganza, era dignidad. Yo no podía morirme sin limpiar el nombre que tanto me costó construir. Pasaron los días y la noticia se extendió. Algunos viejos del asilo comentaban sobre el caso. María también lo mencionó sin saber que era mi hijo. «Dicen que ese abogado era un sinvergüenza», dijo mientras doblaba las sábanas. Solo respondí: «La vida se encarga de poner a cada quien en su lugar». Esa frase me salió del alma. Y mientras la decía, entendí que tenía que prepararme. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía que actuar. Ya no podía ser solo el viejo abandonado. Tenía que volver a ser quien fui. Esa misma semana pedí permiso para usar una computadora que había en la oficina del asilo. María me ayudó a conectarme. Hacía años que no usaba una, pero mis manos aún recordaban el teclado.
Busqué información sobre el despacho de mi hijo, sobre sus socios, sus casos. Cuanto más leía, más claro veía el panorama. Estaban metidos en negocios sucios, usando mi nombre, mis antiguos contactos y hasta mis frases en la publicidad. Ahí supe que no podía quedarme sentado. Cerré la computadora, tomé aire y volví a mi habitación. En mi mesa puse la libreta abierta. Escribí las primeras palabras que marcarían el camino que vendría. No buscaré venganza, buscaré justicia. Guardé la libreta en el cajón y apagué la luz. Me recosté en silencio, escuchando el viento que entraba por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí propósito. Y así empezó algo que ni yo mismo imaginaba que aún tenía fuerza para hacer. Al día siguiente me desperté temprano. El aire del amanecer entraba por la ventana del asilo y olía a pan recién hecho del comedor. Me senté en la cama, mirando mis manos. Pensé en todo lo que había pasado y en lo que estaba por venir. Ya no tenía miedo, solo una calma rara, como si algo dentro de mí se hubiera encendido. María llegó con el desayuno. Me dejó una bandeja con café y pan y me dijo sonriendo: «Hoy se ve diferente, don Eduardo. Tiene otra cara», le respondí. «Tal vez es que ya no pienso tanto en el dolor». Después de comer salí al patio. Los viejos estaban hablando de sus hijos, algunos reían, otros se quedaban callados. Yo los miraba y me veía reflejado en ellos. Todos con historias rotas, todos con pedazos de amor que ya no existían. Me acerqué a uno de ellos, un hombre alto con el cabello blanco y las manos grandes. Le decían Don Víctor. Me contó que antes fue policía, pero que su familia lo echó de su casa porque lo consideraban una carga. Cuando escuchó que yo había sido abogado, me miró fijo y me dijo: «Usted y yo podríamos hacer algo bueno aquí, aunque sea por la gente que no tiene voz». Esa frase me hizo pensar todo el día. En la tarde, cuando María pasó a dejarme mis medicinas, le pregunté si podía ayudarme con algo de papelería. Quería escribir unos documentos, no sabía bien para qué, pero sentía que debía hacerlo. Ella me trajo hojas y una carpeta. Esa noche escribí hasta tarde. Escribí sobre mis años como abogado, sobre la injusticia, sobre cómo las personas olvidadas podían defenderse si conocían sus derechos. Me quedé hasta que el cansancio me venció. Antes de dormir, guardé todo en la carpeta y la puse debajo de mi almohada. Era mi manera de volver a empezar. Pasaron los días y María comenzó a traerme casos pequeños de gente del pueblo. Un señor que no le pagaban la pensión, una señora que querían sacar de su casa. Yo los escuchaba, les explicaba lo que podían hacer, les daba ejemplos simples. Algunos lloraban al agradecerme y eso me llenaba más que cualquier dinero. Sentía que mi mente volvía a moverse como antes, rápida, clara. Una tarde, don Víctor se me acercó con un sobre en la mano. «Esto lo encontré, don Eduardo», me dijo. «Es del periódico». Era otro artículo sobre el despacho de mi hijo. Ya hablaban de una investigación oficial. Al leerlo, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver hasta dónde había llegado, alivio porque la verdad comenzaba a asomar. Esa noche, mientras todos dormían, salí al pasillo. Caminé despacio hasta la capilla del asilo, me senté en la última banca y me quedé mirando la cruz. No recé, solo hablé en silencio, como si mi esposa pudiera oírme. Le dije: «Voy a limpiar el nombre que construimos, aunque me cueste lo poco que me queda». Al volver al cuarto encontré una carta doblada sobre mi cama. No tenía nombre. Dentro había unas monedas y una nota que decía: «Usted me defendió hace años, cuando nadie quiso hacerlo. Nunca lo olvidé. Cuídese». No supe quién la dejó, pero eso me confirmó que el bien siempre regresa, aunque tarde. Al día siguiente, María me dijo que había un banco en el pueblo donde podía retirar parte de mis ahorros si quería. Fui con ella. En el camino, el viento me golpeaba la cara y sentía la ciudad moverse alrededor. Hacía años que no salía así, libre, sin miedo. Entré al banco, firmé unos papeles y saqué algo de dinero. No mucho, pero lo suficiente para pensar en el futuro. De regreso, me quedé mirando el dinero en mis manos. No era la cantidad lo que importaba, sino el significado. Por primera vez en mucho tiempo, algo me pertenecía otra vez. Pensé en mi hijo.
en cómo lo había criado, en los sacrificios que hice por él. Recordé cuando estudiaba Derecho y yo me desvelaba para ayudarle a repasar. Recordé cómo lloré el día que se graduó, creyendo que sería un hombre de bien. Me dolió pensar que el mismo conocimiento que yo le di, él lo usó para destruir. Esa noche, sentado en la cama, abrí mi libreta. Escribí todo lo que recordaba de mis propiedades, mis documentos, mis contactos antiguos. No sabía aún cómo usaría esa información, pero quería tenerlo todo claro. Me di cuenta de que, aunque me habían dejado sin nada, aún tenía lo más importante: mi experiencia, mis recuerdos y la verdad de mi lado. Antes de dormir, me quedé mirando la pluma dorada sobre la mesa. Esa pluma había firmado contratos, acuerdos, sentencias. Era como un pedazo de mi historia que seguía respirando. La tomé entre los dedos y sentí que ya no temblaba. Entonces lo supe con certeza: no estaba acabado. Lo que mi hijo destruyó con golpes y humillaciones, yo lo reconstruiría con paciencia y justicia. No por odio, sino porque la verdad merece tener voz, aunque salga de un viejo cansado que todos creían olvidado. A la mañana siguiente me levanté con el cuerpo más ligero. El dolor seguía, pero ya no me pesaba tanto. Desayuné en silencio y luego salí al patio. El cielo estaba nublado y el aire traía ese olor a tierra que avisa que pronto va a llover. Me quedé mirando cómo las nubes se juntaban y pensé que así era la vida. A veces parece que todo se oscurece antes de aclarar. María se acercó con su sonrisa de siempre. ¿Va a escribir hoy también, don Eduardo? Sí, le dije. Hoy tengo mucho que recordar. Entré a mi habitación, abrí mi libreta y me quedé un rato sin escribir nada. Miraba las paredes y pensaba en mi casa, en la que había sido mi hogar. Veía el comedor donde mi esposa cocinaba, el jardín donde jugaba mi hijo cuando era pequeño. Todo eso ahora era solo recuerdo. Me dolía, pero también me daba fuerzas. Escribí despacio. Me quitaron la casa, pero no los cimientos. Después de escribir eso, sentí algo raro, como si la rabia que llevaba por dentro se estuviera acomodando en su lugar. No desaparecía, pero ya no me quemaba por dentro. Era una fuerza nueva, tranquila. Por la tarde, el director del asilo se me acercó. Don Eduardo, me dijeron que fue abogado. Necesitamos ayuda para revisar unos papeles del asilo. Hay un terreno que están reclamando. Le dije que sí, con gusto. Revisé los documentos con paciencia. Eran papeles viejos, mal hechos, pero vi enseguida lo que estaba mal. En menos de una hora encontré el error. El hombre me miró sorprendido. Nadie había podido entender esto. A veces las cosas más simples se esconden detrás del desorden, le respondí. Esa noche me dieron las gracias con una cena especial. Todos los viejos aplaudieron cuando dijeron mi nombre. Sentí vergüenza, pero también orgullo. No por la comida ni por el aplauso, sino porque me sentí útil otra vez. Era como si la vida me estuviera diciendo: todavía puedes. Sin embargo, mientras todos reían, mi mente volvió a mi hijo. No podía evitarlo. Lo veía frente a mí, con el palo en la mano, con esa mirada de desprecio. Me pregunté en qué momento su corazón se volvió piedra. Pensé en todo lo que hice por él, en cómo me partí el lomo para pagarle la universidad, en las noches en que le preparaba café para que siguiera estudiando. ¿Dónde se perdió ese amor? ¿En qué punto dejó de verme como su padre para verme como una carga? Fui al patio. Necesitaba aire. Me senté en una banca bajo un árbol. El viento soplaba fuerte. Cerré los ojos y escuché los sonidos del asilo, los pasos lentos, las risas lejanas, el canto de un pájaro que sonaba como si quisiera animarme. Ahí, con los ojos cerrados, recordé la voz de mi esposa. No sé si fue mi imaginación o si de verdad la escuché, pero juraría que me dijo: «Levántate, Eduardo. Todavía puedes defenderte». Abrí los ojos de golpe. Me quedé quieto, mirando al cielo gris. Sentí que algo dentro de mí se encendía otra vez, algo que llevaba dormido muchos años. Pensé en esa frase una y otra vez. Todavía puedes defenderte. No solo de mi hijo, sino de todo lo que me quitaron, mi respeto, mi nombre, mi historia. Esa noche llovió fuerte. Las gotas golpeaban el techo como si el cielo descargara toda la rabia del mundo. Me quedé despierto escuchándolas. En cada trueno sentía una mezcla de miedo y valor. No sé cómo explicarlo, pero en esa tormenta sentí compañía. Al amanecer,
Cuando la lluvia paró, me levanté y abrí la ventana. El aire era fresco y el olor a tierra mojada llenaba todo. Me miré las manos, aún firmes, aún útiles. Toqué la pluma dorada que descansaba sobre la mesa. La sostuve fuerte y juré en silencio que esa sería mi herramienta, no para dañar, sino para hacer justicia. Ese día pedí permiso para salir al pueblo. María insistió en acompañarme. Caminamos por calles llenas de charcos. Me costaba andar, pero seguí. Llegamos a una tienda donde vendían papelería y compré un archivador nuevo, hojas, sobres y una carpeta grande. También pasamos por una pequeña librería, donde compré un libro de leyes actualizado. María me miraba curiosa. ¿Va a volver a ejercer, don Eduardo? Sonreí. No sé si ejercer, pero sí a recordar quién soy. De regreso al asilo, guardé todo con cuidado en mi escritorio. Cuando todos se fueron a dormir, abrí la carpeta nueva y puse dentro mis notas, mis recuerdos, mis ideas. Era mi forma de prepararme, aunque todavía no supiera para qué. Antes de acostarme, me asomé otra vez por la ventana. Vi el amanecer romper entre las nubes. Sentí que por primera vez en mucho tiempo, mi corazón respiraba distinto. No era esperanza, era decisión. Supe que no volvería a esconderme, que ya no era el viejo que lloraba en un cuarto oscuro, y aunque todavía no sabía cómo, dentro de mí algo decía que el momento de levantar la cabeza se acercaba. Las semanas fueron pasando y cada día me sentía más despierto. Mi cuerpo aún se movía lento, pero mi mente ya corría como antes. En el asilo me empezaban a llamar el licenciado, y aunque me daba algo de risa, no lo corregía. Tal vez lo hacían por respeto, o tal vez porque me veían diferente. Yo no buscaba títulos, solo necesitaba volver a sentir que valía algo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles, don Víctor, el viejo policía, se me acercó con una caja pequeña de madera. «Esto lo guardé hace años», me dijo. «Son cosas que me quedaron del tiempo en que trabajaba. Tal vez a usted le sirvan». Dentro de la caja había libretas viejas, un sello y un pendrive plateado. Me sorprendió verlo. «¿Qué hay aquí?», pregunté. «No sé. Lo encontré entre mis cosas cuando cerraron la comisaría. Tal vez documentos antiguos, tal vez nada». Esa noche, con la ayuda de María, conectamos el pendrive en la computadora del asilo. Tardó unos segundos en abrir. Lo que apareció en pantalla me dejó sin aire. Carpetas con nombres de empresas, contratos, cartas firmadas por viejos conocidos del mundo legal. Entre ellas una carpeta con mi nombre. Eduardo Salinas, casos 1990-2001. Abrí una de las cartas y reconocí mi firma. Eran copias de documentos que había hecho cuando aún trabajaba. Casos importantes, algunos relacionados con personas que después se volvieron influyentes. Había notas, acuerdos e incluso pruebas que guardé de viejos fraudes que nunca denuncié por falta de evidencia. Esos papeles, sin que nadie lo supiera, eran un tesoro. Mientras los revisaba, María me miraba sin entender mucho. «¿Todo eso es suyo, don Eduardo?» «Sí, hija, y puede que sea lo que necesitaba para hacer justicia». Guardé el pendrive con cuidado, como si fuera oro. Me quedé toda la noche sin dormir, leyendo cada documento. Vi nombres que hacía años no pensaba, empresarios, abogados, jueces. Algunos aún seguían activos, otros habían caído en desgracia. Me di cuenta de que todavía tenía contactos, personas que me debían favores, gente que me respetó cuando tenía poder. Al amanecer, escribí una lista con 3 nombres. Eran excompañeros de universidad, hoy retirados como yo, pero con buenas conexiones. Sabía que si los buscaba, no me cerrarían la puerta. Ese mismo día le pedí a María que me ayudara a escribir una carta. No quise usar correo electrónico. Quería que la carta llevara mi firma, mi olor, mi verdad. En ella conté parte de mi historia, sin decir nombres, solo hechos. La cerré con mi antiguo sello y le pedí a un repartidor del asilo que las llevara. Pasaron unos días sin respuesta. Mientras tanto, seguí ayudando a la gente del pueblo con sus pequeños problemas legales. Pero cada vez que el viento golpeaba la ventana, yo miraba el pendrive guardado y sentía que ese pedazo de metal tenía la llave para cambiarlo todo. Un viernes por la tarde, mientras tomaba café, la monja directora del asilo vino a buscarme. «Don Eduardo, hay una llamada para usted». Dice que es un tal licenciado Ramírez. Sentí un nudo en el estómago.
que era uno de los nombres que había escrito en mi lista. Tomé el teléfono. Ramírez, soy yo. Eduardo Salinas. Hubo un silencio largo y luego una voz sorprendida. Pensé que había muerto. No, solo estaba aprendiendo a vivir otra vez. Hablamos un rato. Le conté que había sufrido un accidente familiar, que había estado enfermo, pero que ahora estaba listo para volver a trabajar en algo pequeño. No le hablé de mi hijo, ni del palo, ni del abandono. Solo le dije que quería limpiar algunos asuntos pendientes. Él me escuchó con atención y me dijo que en cuanto fuera posible me visitaría. A la semana siguiente llegó al asilo. Había envejecido también, pero su mirada seguía firme. Trajo una carpeta con documentos. Nos sentamos en la biblioteca del asilo. Vi tus cartas, Eduardo, me dijo. Me conmovió lo que contabas. No sabía lo que habías pasado. Y créeme, hay cosas que aún podemos arreglar. Le conté, sin mencionar nombres, cómo había sido traicionado, golpeado y dejado solo. Él apretó los puños. Eso no puede quedar así. No busco venganza, Ramírez. Quiero justicia. Me pidió ver el pendrive. Le mostré los archivos y al revisarlos, su cara cambió. Aquí hay información valiosa. Si la usas bien, podrías limpiar tu nombre y hacer que algunos paguen lo que deben. No quiero dinero, le dije. Solo quiero recuperar la dignidad que me quitaron. Antes de irse, me dejó su número personal. Cuando estés listo, llámame. Yo te ayudaré. Esa noche, mientras el silencio llenaba el asilo, abrí mi libreta y escribí una sola frase. El hombre que fui no ha muerto. Solo estaba esperando el momento de despertar. Guardé el pendrive bajo mi almohada y por primera vez en mucho tiempo dormí con una sensación de fuerza que no conocía desde que era joven. Sabía que el camino sería largo, pero ya había encontrado lo que me faltaba, mi as bajo la manga. Después de aquella noche, no volví a dormir igual. Ya no me despertaban los dolores del cuerpo, sino los recuerdos. Soñaba con el pasado, con momentos que creía olvidados. Veía a mi hijo de niño corriendo por el patio, riendo mientras yo lo perseguía con una pelota en la mano. Me veía a mí mismo joven, fuerte, lleno de planes, creyendo que el mundo era justo, pero el sueño siempre cambiaba. La risa se convertía en gritos, el niño en un hombre que me golpeaba con un palo, y yo despertaba sudando con el corazón apretado. Durante el día trataba de distraerme con mis escritos, pero los recuerdos me seguían a todas partes. Cada palabra que escribía me traía una imagen vieja, una escena que dolía más que cualquier herida. Recordaba cuando murió mi esposa, aquella noche silenciosa, donde juré que cuidaría de nuestro hijo sin importar nada. Ella me miró desde la cama y me dijo, «Prométeme que nunca dejarás de creer en él». Y yo lo prometí. Cumplí esa promesa hasta el último día. Y esa fue mi condena. A veces me sentaba solo en el patio, mirando al horizonte, preguntándome en qué momento se torció todo. ¿Fue culpa mía por ser demasiado blando? ¿Por querer verlo feliz aunque se alejara de mí? No encontraba respuesta. Lo que sí sabía era que el dolor me había cambiado. No sentía odio. Sentía una tristeza tan profunda que me obligaba a actuar. No podía dejar que el nombre de mi familia quedara manchado para siempre por las acciones de un hombre sin alma, aunque ese hombre fuera mi hijo. Un día, María me vio sentado más callado que de costumbre. «¿Qué piensa, don Eduardo?», me preguntó mientras regaba las plantas. «Pienso en lo que fue mi vida, hija, en cómo uno entrega el corazón entero y a veces le devuelven piedras». Ella se quedó en silencio un momento y luego dijo, «Tal vez esas piedras son las que Dios usa para construir lo que sigue». Sus palabras me quedaron dando vueltas. Esa noche, mientras todos dormían, abrí el cajón y saqué una caja vieja donde guardaba las pocas cosas que me quedaban de antes. Ahí estaba el reloj que mi esposa me regaló cuando nos casamos, una carta amarillenta escrita por mi hijo cuando tenía 8 años y un retrato pequeño de familia. Lo miré largo rato. Los tres sonreíamos, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Se me escapó una lágrima, pero no de tristeza, sino de algo distinto. Era una mezcla de pérdida y agradecimiento. Agradecimiento por haber tenido amor verdadero alguna vez, aunque ya no estuviera. Dejé la foto sobre la mesa y abrí mi libreta. Escribí todo lo que recordaba de mi hijo desde su infancia. No para lamentarme, sino para entender. Escribí cuando lo defendí de unos chicos que se burlaban de él.
cuando lloró porque no tenía amigos, cuando le dije que las personas buenas siempre ganaban al final. Escribí también cuando lo vi cambiar, cuando empezó a mirar a la gente por encima del hombro, cuando empezó a creer que el dinero era más importante que la verdad. Al escribirlo todo, sentí que cada palabra sacaba un peso de mi pecho. Pasaron los días y las pesadillas empezaron a volverse más claras. Ya no eran solo gritos o golpes. En uno de los sueños mi esposa aparecía de nuevo. No estaba enferma ni triste. Tenía el rostro sereno y me hablaba con una voz suave. «Eduardo», me decía, «no cargues más culpas que no son tuyas. Lo que te hicieron no te define. Levántate y defiende lo que eres». Desperté con el corazón acelerado, pero esa frase se me quedó grabada como fuego. Desde ese momento, supe que ya no podía seguir dudando. Era hora de tomar todo lo que tenía, mi memoria, mi experiencia, mis contactos, mis documentos, y transformarlo en algo más grande. Esa misma mañana empecé a organizar mis papeles con cuidado. Dividí lo que era personal, lo que era legal, y lo que podía servir para más adelante. Don Víctor me ayudó a hacer copias y guardarlas en sobres sellados. Nadie sabía exactamente qué estaba planeando, pero todos en el asilo empezaban a notar que algo estaba cambiando en mí. Caminaba con la espalda más recta, con la mirada firme. María me decía que parecía otro. Una tarde, mientras guardaba mis cosas, don Víctor se sentó frente a mí. «¿Puedo decirle algo, licenciado?», me dijo serio. «Claro, dígame. Usted no solo quiere limpiar su nombre. Quiere ayudar a los que no pueden defenderse. Lo veo en sus ojos». Lo miré sin responder, pero tenía razón. Lo que sentía iba más allá de mi historia. Cada anciano abandonado, cada persona que venía al asilo a pedir orientación, me recordaba a mí mismo. Gente sin nadie que los escuche, con un corazón lleno de heridas y una voz apagada por el miedo. Esa noche, mientras todos dormían, salí al patio y me senté bajo el mismo árbol de siempre. El viento soplaba fuerte, pero el cielo estaba despejado. Miré las estrellas y pensé en que tal vez mi esposa tenía razón. No debía cargar más culpas. No debía seguir siendo el hombre que se arrastraba pidiendo perdón. Tomé la libreta y escribí con letra firme: «Cada golpe que me dieron será la razón por la que otro no tenga que sufrir lo mismo». Guardé la libreta y me quedé mirando el cielo hasta que amaneció. No sabía cómo, pero estaba decidido a usar todo mi pasado, todo mi dolor, para levantarme de nuevo. Una mañana, mientras los demás aún dormían, me levanté y abrí la ventana. El aire fresco entró al cuarto y me llenó el pecho. Había pasado casi un mes desde que llegué al asilo, y sentía que algo dentro de mí se movía distinto. Ya no era el hombre que llegó tirado y golpeado. Era alguien que empezaba a entender que la vida seguía, aunque doliera. Ese día me puse una camisa limpia, me peiné y fui al pequeño despacho donde guardaban los documentos del asilo. Tenía que tomar una decisión que venía rondándome hace días. Llamé al notario del pueblo, un viejo compañero de trabajo, y le pedí que viniera. Cuando llegó, me miró sorprendido. «Eduardo Salinas, no lo puedo creer. Pensé que habías desaparecido del mapa». Le sonreí con calma. «Desaparecí, sí, pero hoy vuelvo a aparecer, aunque con otro nombre». Le pedí que redactara un documento. En él dejaba de usar el apellido Salinas. Le dije que desde ese día en los papeles sería Eduardo Morales el apellido de mi madre. Él me miró confundido. «¿Estás seguro de esto, Eduardo?» «Más seguro que nunca. Ese nombre que llevo ya no me pertenece. El que lo ensució, que lo cargue. Yo me quedo con el que me recuerda de dónde vengo». Cuando el notario se fue, me senté en silencio. Me miré las manos y sentí una paz extraña. Era como si, al firmar ese papel, hubiera enterrado a una parte de mí, la que dependía del pasado, la que todavía esperaba amor de quien ya no lo tenía. María entró al rato con un café. «¿Qué está haciendo, don Eduardo?» «Cambiando de nombre, hija. A veces hay que morir un poco para volver a vivir». Ella no entendió del todo, pero me dio una palmada en el hombro y sonrió. Esa tarde caminé por el patio. Sentía que cada paso me sacaba un peso del alma. Los demás viejos me saludaban y algunos se acercaban a contarme sus historias. Uno me habló de cómo su hijo lo había dejado en la puerta del hospital y nunca volvió. Otro me contó que su familia lo había echado porque ya no servía para trabajar. Escucharlos me dolía, pero también me daba fuerza. Me di cuenta de que no estaba solo en mi desgracia, que mi historia era la de muchos,
Decidí que tenía que hacer algo por ellos, aunque fuera pequeño. Hablé con la directora del asilo y le propuse organizar un día para que la gente del pueblo viniera a recibir asesoría gratuita. Me miró sorprendida. ¿Y quién haría eso? Yo, le dije. No necesito dinero, solo un escritorio y unas sillas. Aceptó. Al día siguiente pusieron un cartel en la entrada. Orientación legal gratuita por Eduardo Morales. Al principio, nadie vino. Pero la siguiente semana llegaron 2 personas. Después 5. Y poco a poco, el despacho improvisado se llenó. Revisaba papeles, explicaba derechos, escribía cartas. No cobraba nada, solo pedía que si ganaban sus casos, ayudaran a alguien más. La noticia se esparció por el pueblo. Algunos venían solo a saludarme, otros a contarme cosas de sus vidas. Sentí que, sin querer, había comenzado algo más grande que yo. Una tarde, entre los visitantes, llegó un hombre que me dejó helado. Era un periodista local. Había escuchado hablar del abogado del asilo y quería hacerme una nota. Al principio me negué, pero insistió. La gente necesita escuchar historias como la suya, me dijo. Le pedí que no usara mi nombre completo, que solo me llamara Eduardo Morales, abogado retirado. Aceptó. La nota salió publicada unos días después. En la foto salía yo, sentado frente a una mesa con mis papeles, rodeado de ancianos y vecinos. El título decía: un abogado jubilado dedica sus días a ayudar a los olvidados. Lo curioso fue que, al final del artículo, mencionaban que yo había sido un abogado reconocido en la Ciudad de México, aunque sin dar más detalles. No le di importancia, hasta que una semana después recibí una llamada en la oficina del asilo. ¿Usted es el licenciado Morales?, preguntó una voz que reconocí al instante. Era uno de mis antiguos colegas. Sí, soy yo. Leí el artículo. No sabía que estaba vivo. Hay gente preguntando por usted, gente poderosa. Algunos de los casos que dejó abiertos hace años podrían tener solución ahora. Colgué despacio. Me quedé mirando el teléfono. No supe si alegrarme o preocuparme. Tal vez era el destino abriendo una puerta que yo ya creía cerrada. Esa noche en la cena, don Víctor me observó callado. Algo cambió, ¿verdad, licenciado? Asentí. Sí, Víctor. Hoy entendí que uno no se salva solo. Cuando la vida te da otra oportunidad, no es solo para ti, es para que ayudes a levantar a los demás. Antes de dormir, guardé el periódico doblado dentro de mi carpeta, junto con los documentos que había ido juntando. No sabía todavía cómo, pero presentía que ese pequeño acto, esa nota en un diario local, iba a traer consecuencias grandes. Los días siguientes fueron diferentes. El asilo ya no era solo un refugio, se había convertido en un lugar lleno de movimiento. Cada mañana llegaban personas del pueblo con papeles, preguntas y esperanzas. Algunos venían por herencias, otros por deudas injustas. Otros solo buscaban a alguien que los escuchara. Yo los atendía uno a uno, con calma, como en mis viejos tiempos. María se encargaba de organizar a la gente. Le gustaba decir: el licenciado pasa a todos, pero solo si traen verdad en el corazón. Los viejos reían con eso, y la frase se hizo costumbre. En el asilo ya no se respiraba solo tristeza. Ahora había conversación, esperanza, hasta risas. La directora me decía que el lugar se sentía más vivo. Yo solo respondía que cuando se le da propósito al alma, el cuerpo se endereza solo. Don Víctor, el viejo policía, empezó a ayudarme con los documentos. Él tenía memoria para los nombres, sabía cómo buscar gente y averiguar datos. Un día me trajo una carpeta con hojas impresas. «Licenciado, mire esto», me dijo bajando la voz. Eran recortes de periódico y extractos legales. Al ver los nombres, sentí un frío que me recorrió la espalda. Luis Salinas y Carolina Torres, mi hijo y mi nuera, estaban involucrados en un caso de fraude inmobiliario. Habían vendido terrenos falsos, prometiendo casas que nunca se construirían. Me quedé mudo. Sentía rabia, tristeza y una punzada en el pecho. Pero no me sorprendió. En el fondo sabía que tarde o temprano sus malas acciones saldrían a la luz. Esto ya está siendo investigado, pero van a necesitar pruebas firmes, dijo don Víctor. Pruebas sobran, le respondí, y pensé en los documentos del pendrive, en los contactos que aún me debían favores, en la información que guardé por años
sin imaginar que algún día serviría contra mi propia sangre. Esa noche no pude dormir. Me quedé escribiendo en mi libreta todo lo que recordaba de los negocios de mi hijo, de las conversaciones que escuché cuando vivía en su casa, de los nombres que mencionaba al teléfono. Quería tenerlo todo por escrito, no por venganza, sino por claridad. Quería entender cómo había llegado tan bajo. Al amanecer, mientras el sol entraba por la ventana, le dije a María: necesito hacer una lista de personas confiables, gente que quiera ayudar de verdad. ¿Para qué, don Eduardo?, preguntó ella. Para algo que lleva tiempo esperándome. Así fue como nacieron los Guardianes del Olvido, como empezamos a llamarnos después. Éramos 6. Yo, María, don Víctor, el joven abogado que venía a aprender, una enfermera que sabía de trámites públicos y un anciano que había sido escribano. Nos reuníamos en las noches en la biblioteca del asilo, cuando todos dormían. Sobre la mesa había un pizarrón viejo donde pegábamos papeles, nombres y fechas. Poco a poco, armamos un mapa de todo lo que mi hijo y su esposa habían hecho. Tenían socios en varios lugares, usaban nombres falsos y movían dinero entre empresas. Don Víctor se encargaba de buscar los registros y el joven abogado me ayudaba a preparar los escritos. Yo revisaba cada línea con paciencia. No quería fallar. No quería dejar huecos que ellos pudieran usar para escapar. El asilo se había convertido en una oficina silenciosa de justicia. Nadie afuera sabía lo que hacíamos. Solo María, que nos cuidaba de que nadie interrumpiera, y las monjas que fingían no saber, pero nos dejaban trabajar tranquilos. Una noche, mientras revisábamos unos documentos, el joven abogado me miró y me dijo: «Don Eduardo, ¿usted está seguro de que quiere seguir con esto?» «Es su hijo», le respondí sin mirarlo. «No estoy haciendo esto contra mi hijo. Estoy haciéndolo por el hombre que fui, por el nombre que él ensució y por la gente que confió en mí». Nadie volvió a preguntarlo. Todos siguieron trabajando. Las horas pasaban volando. A veces, al amanecer, me quedaba mirando las hojas sobre la mesa y pensaba en lo irónico que era. Mi hijo había aprendido las leyes para ganar poder, y yo las usaría ahora para devolverles sentido. Una tarde, María entró apurada con una carta en la mano. «Llegó esto para usted». Era una invitación a una reunión de antiguos colegas del colegio de abogados. Dudé en ir, pero algo me decía que debía hacerlo. Tal vez podría encontrar apoyo o información útil. Al llegar, muchos se sorprendieron de verme. Algunos creían que había muerto, otros apenas me recordaban. Entre ellos estaba Ramírez, el viejo amigo que ya me había contactado. Me abrazó fuerte. «Supe lo de tu hijo, Eduardo. Lamento lo que estás pasando». «No te preocupes», le dije. «La verdad siempre encuentra su camino». Le conté sin dar muchos detalles lo que estaba preparando. Me miró serio y me dijo: «Si necesitas algo, cuentas conmigo. Hay gente en los tribunales que aún te respeta». Volví al asilo con el corazón agitado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una red, que no estaba solo. Esa noche reuní a mi pequeño grupo y les dije: «Ya tenemos pruebas. Ahora debemos organizarlas. No solo quiero que paguen por lo que hicieron, quiero que cada víctima recupere lo que perdió». Los 6 asintieron en silencio. Nadie hablaba de venganza, solo de justicia. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, supe que estábamos construyendo algo más grande que una denuncia. Estábamos levantando dignidad. Esa madrugada, antes de dormir, abrí mi libreta y escribí: «El dolor se cura cuando se convierte en causa, y esta es la mía». El amanecer entraba por las cortinas del asilo cuando me desperté con la cabeza llena de ideas. Teníamos las pruebas, los nombres y la historia completa, pero faltaba algo, una forma clara de presentar todo sin que se perdiera entre papeles. Me senté frente a la mesa, extendí las hojas y las organicé una por una. Don Víctor llegó con su café en mano y me dijo: «Parece un juez preparando sentencia». Le respondí sin levantar la vista: «No busco castigar, Víctor. Solo quiero que la verdad salga del agujero donde la enterraron». Durante días no paré de trabajar. Reescribía, corregía, firmaba. María se encargaba de conseguir copias. El joven abogado revisaba los detalles legales. Y las monjas del asilo nos guardaban silencio. En las noches, cuando el lugar quedaba en calma, el sonido del papel y de la pluma eran lo único que se oía. A veces el cansancio me vencía,
pero solo necesitaba mirar la vieja foto de mi esposa sobre la mesa para seguir. Una tarde, María llegó con una mirada nerviosa. «Don Eduardo, hay algo que debe ver». Traía un sobre cerrado que había dejado un visitante. Dentro había una memoria USB. La conectamos a la computadora y lo que vimos me hizo apretar los dientes. Eran grabaciones. En una de ellas se veía a mi hijo y a su esposa riéndose con amigos. En medio de las risas se oía la voz de mi hijo diciendo: «El viejo seguro ya está muerto, así que problema resuelto». Todos se rieron. María se llevó las manos a la boca horrorizada. Yo no dije nada. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. No lloré, no grité. Solo apagué la computadora y guardé el USB en un sobre. Sabía que eso era más que una prueba. Era la confirmación de que el amor que un día tuve por él ya no existía. Me levanté despacio y le dije a María: «Gracias, esto era lo que faltaba». Esa noche escribí una carta dirigida a la fiscalía. No la firmé como padre, la firmé como abogado. En ella relaté los hechos, adjunté los documentos, los registros del fraude, los nombres de los testigos y la grabación. No dejé espacio a dudas. Antes de cerrarla, escribí en la última línea: «Presento esta denuncia no por odio, sino por respeto a la justicia y a la verdad». Guardé la carta en una carpeta con mi vieja firma dorada. Cuando la terminé, sentí una paz que hacía años no conocía. Ya no había rabia en mí, solo una certeza profunda de que había hecho lo correcto. Al día siguiente, le pedí a don Víctor que me acompañara al juzgado de la ciudad. Nos vestimos con nuestras mejores ropas, él con su gorra vieja de policía, yo con un saco que me prestaron. María insistió en ir con nosotros, pero le dije que se quedara. No quería que me viera en ese momento. Sabía que cuando cruzara esas puertas, algo dentro de mí también se cerraría. En el camino no hablamos mucho. El ruido de los autos nos acompañaba. Miraba por la ventana los edificios, la gente apurada, las calles donde alguna vez caminé con orgullo. Recordé cuando llevaba traje todos los días, cuando los jueces me saludaban de pie, cuando creía que el respeto era eterno. Pero entendí que nada es eterno, solo los actos justos dejan huella. Al llegar al juzgado me temblaban las manos, no de miedo, sino de emoción. Entregué la carpeta al secretario. El hombre la revisó y levantó la mirada. «¿Usted es el licenciado Salinas?» «Fue. Hoy solo soy Eduardo Morales», le dije. Él asintió, selló los papeles y dijo: «Esta denuncia va a dar que hablar. Tiene pruebas muy sólidas. Que hable lo que tenga que hablar», respondí. Al salir del edificio me quedé un momento mirando el cielo. Don Víctor me puso una mano en el hombro. «Ya está hecho, amigo», asentí. No sentía alivio ni alegría, solo silencio. Pero era un silencio distinto, limpio, de esos que se sienten después de una tormenta. De regreso al asilo, María nos esperaba en la entrada. Me abrazó sin decir nada. Yo solo le di el sobre vacío, el que había llevado las pruebas. Ella lo miró y entendió. «¿Y ahora qué va a hacer, don Eduardo?», me preguntó. «Esperar. Las cosas toman su tiempo, pero la verdad siempre encuentra su camino». Los días siguientes fueron tranquilos. Seguí ayudando a la gente, como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí sabía que la rueda ya había empezado a girar. Cada mañana, mientras tomaba café, pensaba que en algún lugar mi hijo estaba recibiendo la visita de la justicia, esa que yo enseñé a respetar cuando era niño. Una tarde, el joven abogado llegó con un periódico bajo el brazo. «Licenciado, ya salió la noticia. Están investigando al despacho Salinas & Asociados». Los días pasaron lentos después de haber entregado la denuncia. El asilo seguía igual, tranquilo, pero yo sabía que allá afuera algo estaba moviéndose. Cada noche antes de dormir, pensaba si mi hijo ya se habría enterado de lo que estaba pasando. No por miedo, sino por curiosidad. Quería saber si alguna parte de él aún podía sentir vergüenza. Una mañana, mientras desayunaba con don Víctor, la directora del asilo se acercó nerviosa. «Don Eduardo lo buscan», me dijo bajito. «¿Quién?» «Un hombre afuera. Dice que es su hijo». Sentí el corazón detenerse un instante. Me limpié las manos con una servilleta. Respiré hondo y caminé despacio hasta la puerta. Ahí estaba Luis, mi hijo, con el rostro tenso y los ojos llenos de rabia. Vestía un traje caro,
pero se notaba que no había dormido. Se acercó rápido y habló en voz baja pero temblando. «¿Qué hiciste, viejo?». No respondí. Solo lo miré tranquilo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi que por un momento me pareció un desconocido. «Venía a preguntarte lo mismo, hijo», le dije al fin. «¿Qué hiciste tú con el nombre que te di?». Se enfureció. Miró hacia los lados, asegurándose de que nadie nos oyera. «¿Me denunciaste, tú? Eres un maldito loco. No te bastó con destruir mi vida cuando eras joven». Levantó la voz, pero yo no me moví. «No destruí tu vida, Luis. Solo te mostré la parte que no querías ver». Por un momento pensé que me golpearía de nuevo, pero solo apretó los puños. Se acercó tanto que sentí su respiración. «Vas a pagar por esto», dijo entre dientes. «No sabes con quién te estás metiendo». «Sí sé», le respondí con calma. «Me estoy metiendo con el niño que crié, con el que le enseñé a decir la verdad y terminó olvidándola». Se quedó callado unos segundos. Luego bajó la mirada y se rió sin humor. «Todos van a creer que estás loco. Nadie te va a escuchar. Tal vez no a mí, pero escucharán los papeles. Las pruebas no envejecen, hijo». Dio media vuelta y se fue caminando rápido. Yo lo vi alejarse, con los hombros tensos y la cabeza gacha. Por dentro sentí una mezcla de dolor y compasión. No había odio en mí, solo una pena honda, la pena de ver lo que el orgullo puede hacer con un alma. María se acercó asustada. «¿Está bien, don Eduardo?». «Sí, hija. Solo vino a decirme lo que ya sabía, que tiene miedo». Esa tarde me quedé solo en mi cuarto. Saqué la foto de cuando era niño y la puse sobre la mesa. En ella me abrazaba, con los dientes chuecos y una sonrisa sincera. Le hablé en voz baja. «No sé en qué momento te perdí, hijo, pero ya no puedo seguir esperándote. Ahora solo espero justicia». Esa noche el silencio del asilo se sintió más pesado. No pude dormir. Pensaba en lo que mi hijo podría hacer. No porque temiera por mí, sino por los demás. Sabía que cuando un hombre desesperado se siente acorralado, hace cualquier cosa. Al día siguiente, mientras revisaba unos papeles con don Víctor, llegó el joven abogado con el rostro pálido. «Licenciado, parece que su hijo contrató un bufete para contradenunciarlo. Dicen que va a alegar difamación». Sonreí apenas. «Que lo intente. Es difícil difamar a alguien cuando la verdad ya está escrita». Decidimos prepararnos. Revisamos todo. Cada documento, cada testimonio. Nada podía quedar flojo. En el fondo, sabía que tarde o temprano él vendría de nuevo, pero esta vez no como hijo, sino como enemigo. Pasaron 2 días. El domingo por la tarde, mientras tomaba aire en el patio, lo vi regresar. Venía solo. No traía traje sino ropa común, pero su cara seguía dura. Se sentó frente a mí en la banca y sin saludar dijo: «Mira, viejo, podemos arreglar esto. Si retiras la denuncia, te doy dinero. Una casa, si quieres. Lo que sea. Solo cierra la boca». Lo miré largo rato. Vi en sus ojos lo que quedaba de humanidad. Una sombra pequeña, débil. «No quiero tu dinero, Luis. Quiero que entiendas lo que hiciste. No hice nada malo. Solo negocios. Negocios con la miseria de la gente. Negocios con el apellido que te di». Se levantó de golpe, furioso. «Siempre fuiste igual. Moralista, arrogante. Por eso mamá murió amargada». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No supe si lo decía por herirme o porque de verdad lo creía, pero no reaccioné. «Tu madre murió con paz, Luis. El que se pudre por dentro eres tú». Por un momento supe que iba a golpearme otra vez. Dio un paso hacia mí. Levantó la mano, pero la bajó. Me miró con odio, con lágrimas contenidas. «Te juro que me vas a recordar, viejo. Nunca te he olvidado, hijo», le dije. «Y eso es lo que más me duele». Se fue sin mirar atrás. Me quedé quieto, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. En ese instante, entendí que ya no había marcha atrás. El enfrentamiento ya no era solo entre padre e hijo, sino entre 2 formas de entender la vida: la verdad y la mentira. Cuando volvió la calma, María me encontró sentado en la banca. «¿Le dijo algo más?». «Sí», respondí. Me dio su última oportunidad de perdonarlo y la dejó ir. Desde aquella última visita, el asilo nunca volvió a sentirse igual. Yo seguía con mi rutina: ayudar a la gente, revisar papeles, escribir en mi libreta. Pero algo en el aire había cambiado. María caminaba más atenta. Don Víctor mantenía un ojo en la puerta y hasta las monjas parecían rezar más seguido.
No hacía falta que me dijeran nada. Todos sabían que el hijo del viejo abogado ya no era solo un recuerdo doloroso, sino una amenaza viva. Una mañana, mientras tomábamos café en el comedor, don Víctor entró apurado. «Licenciado, mire esto», dijo dejando un periódico sobre la mesa. El titular decía: «Falso abogado del asilo difunde denuncias falsas contra despacho reconocido». Debajo, una foto mía. Me quedé mirándola largo rato, sin pestañear. «Ya empezó», dije despacio. Luis había movido sus influencias. Había usado la prensa, como hacían los que tienen miedo de la verdad. Decía que yo era un anciano confundido, que inventaba historias para llamar la atención, que nunca había sido abogado. Incluso mencionaban que tenía problemas mentales y que el asilo estaba siendo investigado por dejarme difundir calumnias. María lloraba de impotencia. «¿Cómo pueden decir eso? Usted ha ayudado a tanta gente». Le tomé la mano y le dije tranquilo: «Así actúan los que no saben defenderse con verdad. No te preocupes, hija. La mentira siempre se cansa antes que la justicia». Aún así, no era fácil. En los días siguientes, llegaron inspectores al asilo. Preguntaban por mí, revisaban mis documentos, hablaban con la directora. Algunos viejos se asustaron y pensaron que nos cerrarían. Pero yo no me alteré. Tenía cada papel en regla, cada permiso y cada testigo listo. Cuando los hombres del gobierno me preguntaron quién me autorizaba para dar asesorías, les entregué una copia de mi título original y un certificado de registro judicial. Lo miraron y no supieron qué decir. Uno de ellos, más joven, me dijo: «No pensé que fuera real, licenciado. Mis disculpas». «No tiene que disculparse, hijo. Solo haga su trabajo con justicia». Después de eso, el asilo volvió a la calma, pero por poco tiempo. A la semana siguiente, recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto de mi habitación tomada desde la ventana y una nota escrita con marcador negro: «Deja de jugar con fuego, viejo». No me asusté, pero sí sentí un nudo en el estómago. No era solo una amenaza, era una advertencia de que mi hijo estaba dispuesto a todo. Llamé a don Víctor y le mostré la foto. Él la miró con el ceño fruncido. «Estos tipos no entienden límites, licenciado. Hay que cuidarlo. No te preocupes, Víctor. El miedo solo sirve si lo dejas entrar, y yo ya viví bastante con miedo». Esa noche, mientras todos dormían, me quedé sentado frente a la ventana abierta. El aire era frío, pero me gustaba sentirlo en la cara. Saqué la pluma dorada y la pasé entre mis dedos. Pensé en mi esposa, en su voz diciéndome que no cargara culpas. Pensé en mi hijo, en lo que se había convertido. Me dolía admitirlo, pero ya no lo veía como familia. Era un hombre perdido en su ambición, y la vida se encargaría de cobrarle cada mentira. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era el fiscal que había recibido mi denuncia. «Licenciado Morales, quería informarle que hemos abierto el proceso oficialmente. Sus pruebas son contundentes. Sin embargo, hay intentos de obstrucción». «Lo imaginaba», respondí. «No se detenga, fiscal. Si necesita más testigos, los tengo. Agradezco su cooperación, pero le aconsejo tener cuidado. No todos quieren que esto avance». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Ya no era un asunto familiar. Era una guerra silenciosa entre la verdad y la corrupción. En los días siguientes, las presiones aumentaron. Alguien trató de comprar al joven abogado del asilo. Le ofrecieron dinero a cambio de entregar nuestros documentos, pero él, con lágrimas en los ojos, me lo contó todo. «No puedo creer que lleguen a tanto, don Eduardo». Le puse una mano en el hombro. «Hijo, cuando tocas los cimientos del poder, los ratones salen corriendo. Pero no te asustes, solo resiste», y resistimos. Reunimos más pruebas, contactamos a más víctimas del fraude, gente que había perdido sus ahorros, sus terrenos, su paz. Vinieron a verme, algunos llorando, otros con rabia. Escucharlos me partía el alma, pero también me daba fuerza. Les prometí que pelearía hasta el final. No por mí, sino por todos ellos. Una tarde, mientras organizábamos los documentos, María me trajo una noticia. Su hijo y su nuera tuvieron que cerrar temporalmente su despacho. Dicen que los socios los abandonaron. Solo respondí: «Es el viento cambiando de dirección». Las semanas siguientes fueron un torbellino. El silencio del asilo se rompía cada mañana con la llegada de nuevos periódicos, llamadas y visitas de gente que quería saber más.
Todo había comenzado a salir a la luz. Al principio eran rumores, pequeñas notas en los medios locales, pero pronto la noticia tomó fuerza. El despacho Salinas Asociados bajo investigación por fraude millonario. Recuerdo la primera vez que vi el nombre de mi hijo en los titulares. No sentí alegría, sentí un vacío. Era mi sangre, mi niño, el que ahora aparecía en las noticias por engañar y robar, pero también era el mismo que me había golpeado y abandonado. Me quedé mirando la página largo rato, mientras el viento movía el periódico en mis manos. María estaba detrás de mí en silencio. ¿Está bien, don Eduardo?, me preguntó. Sí, hija, le respondí. Solo estoy viendo cómo la verdad hace su trabajo. Los periodistas comenzaron a venir al asilo, algunos con respeto, otros con curiosidad morbosa. Querían saber quién era el abogado anciano que había destapado el fraude. Yo los atendía en el patio, bajo el árbol donde solía pensar. No buscaba fama, pero entendía que el ruido ayudaba. Cada entrevista era una forma de que más gente se atreviera a hablar. Una mujer llegó un día llorando. Había invertido todo su dinero en una casa que nunca existió. Al verla, sentí que mi causa tenía rostro. La abracé y le dije, «No va a quedar impune, señora». Le prometo que no. Poco a poco los testimonios se multiplicaron. Gente de distintas ciudades, jóvenes, viejos, madres solas, todos con la misma historia. Promesas rotas, dinero perdido, silencio comprado. Don Víctor los recibía en la entrada y les ofrecía café mientras yo los escuchaba uno por uno. Cada palabra era una piedra que se sumaba al muro de justicia que estábamos levantando. Una tarde, mientras hablaba con un periodista, escuché que afuera se formaba un alboroto. Salí al patio y vi un grupo de reporteros frente a la reja del asilo. Gritaban preguntas, tomaban fotos, y entre ellos había una pantalla portátil mostrando imágenes en vivo. Mi hijo saliendo de su oficina esposado. El aire se me fue por un segundo. Me apoyé en la baranda. Los reporteros no se daban cuenta de que el hombre que había iniciado todo estaba a unos metros de ellos en silencio. María se acercó y me tomó del brazo. ¿Es él, don Eduardo? Asentí sin decir palabra. En la pantalla, Luis bajaba la cabeza mientras los fotógrafos lo seguían. Su esposa gritaba a los policías, intentando cubrirse el rostro. Los empleados del despacho miraban desde las ventanas, algunos grabando con sus celulares. El locutor hablaba de estafa, lavado de dinero, falsificación de documentos. Las monjas apagaron el televisor, pero ya era tarde. El asilo entero había visto la escena. Nadie dijo nada. Solo se oían los pasos lentos de los viejos, volviendo a sus cuartos. Me quedé solo en el pasillo, con la mirada perdida. Esa noche no pude comer. María insistía en que debía alegrarme, pero no entendía. Yo no buscaba verlo caer, buscaba que entendiera. Pero tal vez era demasiado tarde para eso. Me encerré en mi cuarto. Saqué la foto vieja donde aparecía de niño y la miré por largo rato. Ojalá hubieras aprendido de la justicia sin tener que enfrentarla, le dije en voz baja. A la mañana siguiente, los periódicos llenaron las mesas del comedor. Algunos ancianos los hojeaban con curiosidad. Las monjas me pedían que diera declaraciones, que hablara con los periodistas que estaban afuera. No quise. Dejé que la noticia siguiera su curso, pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, la televisión mostró algo que cambió todo. Una grabación filtrada. En ella se escuchaba a mi hijo y a su esposa discutiendo. Ella lo acusaba de haber escondido dinero, de traicionar a sus socios. Él la insultaba y la empujaba. Fue el golpe final. La gente que los defendía empezó a apartarse. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas y los socios desaparecieron. El nombre Salinas Asociados se volvió sinónimo de fraude. Los noticieros hablaban de la caída del despacho más arrogante de la ciudad. Algunos periodistas me llamaron el viejo de la justicia. Yo no respondía a eso. No quería ser héroe de nadie. Solo un hombre que recuperó su voz. Una tarde llegó una carta sellada a mi nombre. Era de una de las víctimas. Decía, «Gracias, licenciado. Nadie nos escuchaba hasta que usted habló. Ahora podemos dormir». La leí 3 veces. Esa fue mi verdadera recompensa. No el dinero, no la fama. Solo esas palabras. Ahora podemos dormir. Los días se llenaron de visitas, entrevistas y cartas. Pero yo seguía igual.
levantándome temprano, caminando por el patio, escribiendo en mi libreta. En una de esas noches tranquilas escribí: la justicia no siempre grita, a veces solo espera, como el agua que parece quieta pero termina por romper la piedra. Al cerrar la libreta, escuché los murmullos del asilo. Algunos viejos decían que la televisión me había mostrado como ejemplo de valentía, pero yo sabía que no era valentía, era dolor convertido en verdad. A la mañana siguiente, mientras el sol se colaba entre los árboles, don Víctor se acercó y me dijo: la gente empieza a llamarlo el abogado de los olvidados. Le sonreí apenas. No soy abogado de nadie, Víctor. Solo soy un viejo que aprendió que callar también es pecado. El amanecer de aquel lunes fue distinto. El cielo estaba limpio y un silencio raro cubría el asilo. Nadie hablaba en el desayuno. Todos sabían que ese día se celebraba la primera audiencia del caso Salinas Añ Asociados. No era solo un juicio más. Era el principio del fin para muchos que se creían intocables. Yo no fui al tribunal, no por miedo, sino porque ya había hecho lo que me correspondía. Mi deber era entregar la verdad, no presenciar la caída. Pero aún así mi cuerpo temblaba, sentía el corazón en la garganta. Me senté bajo el árbol del patio, el mismo donde todo empezó. Con mi libreta en las piernas y la pluma entre los dedos, don Víctor fue al juzgado por mí. Quería ver con sus propios ojos lo que el destino tenía preparado. María me acompañó todo el día. Me traía agua, me hablaba, pero yo apenas escuchaba. El tiempo parecía detenido. Al mediodía sonó mi teléfono. Era Víctor. Contesté con la voz temblorosa. ¿Cómo va todo? Está lleno, licenciado. Prensa, cámaras, curiosos. Su hijo llegó esposado. La nuera también. Dicen que el juez no aceptó sus excusas. Me quedé callado, escuchando el murmullo del viento. ¿Y él? Pregunté. Grita, llora, amenaza. Dice que todo es una conspiración, pero nadie le cree ya. Colgué sin decir palabra. Me quedé mirando el suelo, y por primera vez en mucho tiempo sentí compasión. No por el hombre que era, sino por el niño que un día fui capaz de amar con todo. Pensé en cómo la soberbia puede pudrir el alma de alguien hasta convertirla en sombra. Horas después, Víctor volvió con el rostro serio. Se sentó frente a mí y dijo: culpables ambos. El juez ordenó embargo y prisión preventiva. María soltó un suspiro y se tapó la boca con las manos. Yo solo cerré los ojos. No hubo sonrisa ni lágrimas, solo silencio. La gente aplaudió en la sala, continuó Víctor. Un periodista dijo que fue justicia poética. Asentí despacio. La justicia no es poesía, Víctor. Es solo la consecuencia de los actos. María me abrazó con fuerza. Sentí su llanto en mi hombro. Ganó, don Eduardo. Al fin ganó. Le respondí despacio, sin mirarla. No, hija. Nadie gana en una historia donde el perdón no llegó a tiempo. Esa noche, el asilo estaba en calma. Pero no era una calma común. Se sentía como si todos respiraran aliviados. Muchos de los viejos vinieron a mi cuarto a darme las gracias. Algunos me abrazaron. Otros solo me apretaron la mano. Decían que mi historia les había devuelto la fe. Cuando todos se fueron, me quedé solo con mi libreta abierta. Pensé en todo lo que había pasado. El golpe, el abandono, la soledad, la esperanza, la lucha. Todo me parecía un sueño ajeno, como si le hubiera ocurrido a otro hombre. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana y apenas reconocí al que veía. Tenía el cabello más blanco, las manos llenas de arrugas, pero los ojos, esos ojos seguían vivos. Esa noche no pude dormir. Me levanté y salí al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. En el silencio del asilo, escuché el sonido del viento moviendo las hojas. Me senté en la banca y miré hacia arriba. No recé, no pedí nada. Solo dije en voz baja: se acabó. Pero el destino siempre tiene una última palabra. A la mañana siguiente, los periódicos trajeron nuevas imágenes. Mostraban a Luis saliendo del tribunal entre gritos y cámaras. Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos, el traje arrugado. Intentó hablar con los reporteros, pero nadie lo escuchó. Lo empujaron hacia el vehículo policial. En una foto, justo antes de subir, levantó la mirada. Y aunque no podía verme, juraría que me buscaba. María me mostró el periódico con cuidado. No lo mire si no quiere, don Eduardo. Pero lo miré, y al verlo, no sentí venganza, sentí lástima. Porque ahí estaba, el hombre que un día fue mi orgullo convertido en su propia ruina.
La noticia se esparció rápido. Los canales de televisión hablaban de la caída del abogado dorado. Algunos antiguos socios lo acusaban de haberlos engañado también. Las redes se llenaron de burlas, de comentarios crueles, de imágenes humillantes. Era la misma sociedad que antes lo aplaudía. Así es el mundo, el mismo que te alza, te sepulta sin piedad. En el asilo los ancianos se reunieron frente al televisor. Cuando vieron las imágenes, algunos aplaudieron, otros rezaron. Yo solo me quedé quieto. María me trajo un té caliente y dijo, «Dios tarda pero no olvida». «Dios no castiga, hija», le respondí. «Solo deja que cada quien tropiece con las piedras que puso en el camino». Esa noche, antes de acostarme, escribí en mi libreta, «El dolor me enseñó a callar, la justicia me enseñó a hablar, pero el perdón todavía no sé cómo se escribe». Esa mañana me desperté antes de que saliera el sol. Había dormido poco, pero no por inquietud, sino porque sentía una paz que hacía años no conocía. El aire estaba fresco, el cielo empezaba a teñirse de naranja, y el asilo aún dormía. Me puse la chaqueta, tomé mi libreta y salí al patio. Quería ver el amanecer, ese que había dejado de mirar cuando todo se vino abajo. Me senté bajo el árbol de siempre. Las hojas se movían suave, y el canto de los pájaros me pareció más limpio. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Ya no sentía la rabia que me acompañó tanto tiempo. Lo que quedaba era una calma silenciosa, esa que solo llega cuando uno entiende que no puede cambiar el pasado, pero sí puede hacer las paces con él. A lo lejos, escuché pasos. Era María. Venía con una taza de café entre las manos y una sonrisa que me abrigó el alma. «No podía dejarlo pasar el día sin su café, don Eduardo», me dijo. «Gracias, hija», respondí. «Hoy sabe distinto, ¿sabe? ¿Por qué? Porque hoy se siente a justicia». Pero también al final ella no respondió. Se sentó junto a mí en silencio. Miramos el sol subir despacio, pintando de oro el patio del asilo. El mundo parecía nuevo, como si hubiera pasado una tormenta y el aire estuviera más limpio. A media mañana llegó don Víctor con el periódico en la mano. Su cara traía una mezcla de satisfacción y tristeza. «Licenciado, mire esto». En la portada el titular decía, «El exabogado Luis Salinas condenado a prisión. Su esposa se declara culpable». Leí cada palabra con cuidado. Decían que los socios habían testificado en su contra, que el despacho sería disuelto y los bienes embargados. Luis enfrentaría varios años de cárcel. Todo lo que había construido con mentira se había derrumbado. Doblé el periódico despacio y lo puse sobre la mesa. No dije nada. «¿Está bien, don Eduardo?», preguntó María. «Sí, hija, estoy bien. A veces la justicia no alegra, pero alivia». Pasaron unos minutos en silencio. Luego saqué de mi bolsillo la vieja foto de mi familia, mi esposa, mi hijo pequeño y yo. La miré largo rato. «Nunca quise verlo caer», dije bajito. «Solo quería que mirara atrás y entendiera lo que hizo. Tal vez el tiempo lo haga». Guardé la foto con cuidado, como si fuera un pedazo de mi alma. Esa tarde los ancianos del asilo me invitaron a una pequeña reunión. Habían preparado pan, café y una torta sencilla. Había música suave y risas. La directora me tomó la mano y dijo, «Don Eduardo, usted no solo cambió su destino, cambió este lugar. Gracias a usted, muchos volvieron a creer en sí mismos». Yo bajé la cabeza. No hice nada que no debía haber hecho. Solo recordé quién era. Los viejos me aplaudieron. Algunos lloraban, otros me abrazaban. Sentí sus manos temblorosas, sus palabras simples pero sinceras, y entendí que lo que había hecho trascendía mi historia. Había encendido una chispa en cada uno de ellos. Esa noche me quedé solo en mi cuarto. La pluma dorada descansaba sobre la mesa, junto a la libreta que ya estaba casi llena. La abrí en la última página y escribí despacio, sin apuro. No busqué venganza, busqué justicia. Pero en el camino descubrí algo más grande, que el perdón no se pide, se construye. Mi hijo me quitó todo lo que podía tocar, pero no pudo quitarme la mente, ni el alma, ni la verdad. Hoy sé que mi vida no terminó cuando me dejaron tirado en la calle. Empezó cuando me levanté solo. Y si algún día él sale de la cárcel, ojalá mire al cielo y recuerde que tuvo un padre que lo amó hasta el último segundo. Cerré la libreta y la puse sobre la mesa. Afuera, el viento soplaba despacio
y las luces de la ciudad se veían a lo lejos. Por un momento pensé en ir a visitarlo, en hablarle, pero supe que todavía no era tiempo. Algunos caminos necesitan silencio antes que palabras. Apagué la lámpara, pero antes de acostarme miré la pluma una vez más. Esa pluma había firmado victorias, derrotas, promesas, y ahora cerraba mi historia. Sonreí leve y dije para mí mismo, lo lograste, viejo. No ganaste dinero ni gloria, pero ganaste algo mejor, dignidad. Me acosté y sentí que el pecho me pesaba menos. Afuera la lluvia empezó a caer suave, como si el cielo también quisiera limpiar lo que quedaba. Cerré los ojos escuchando su sonido y dejé que el sueño me llevara tranquilo, sabiendo que todo estaba en su lugar. Y así, mientras la ciudad dormía, entendí que no hay castigo más grande que el arrepentimiento tardío, ni triunfo más noble que la paz de quien, después de tanto dolor, vuelve a vivir con el corazón limpio. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.